Mi nombre es Salvador Figueroa, imparto la asignatura de Análisis Histórico de México en la Escuela Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. El tema del día de hoy es los antecedentes del movimiento revolucionario. Para ello debemos entender que existen diversos factores. En un primer momento debemos entender que la situación social y política en México es muy complicada. Han empezado a existir huelgas, sobre todo en Cananea, en Sonora, que han sido reprimidas violentamente, y también algunos periódicos como Regeneración de Ricardo Flores Magón, que han intentado atacar de manera constante el régimen de Porfirio Díaz. Además, también han surgido algunas entrevistas, porque Porfirio Díaz ya va para 80 años de edad, 30 años en el poder, y también se van a celebrar los primeros 100 años del inicio del movimiento de independencia. Entonces, para ello han surgido una serie de celebraciones y también algunas entrevistas, y una de ellas es la entrevista Díaz-Krillman, donde el periodista James Krillman entrevista al presidente Porfirio Díaz, y en una de estas interrogantes le pregunta que si él ya está listo para dejar el poder, que si cree que el país está listo para una transición democrática y un nuevo presidente. A lo que él responde que efectivamente el país ya se encuentra pacificado, ya sea con mano dura o con algunas políticas, pero finalmente el país se encuentra prácticamente pacificado y que ya es necesaria una transición y sangre nueva en la siguiente presidencia. Esto va a provocar que muchos candidatos que pretenden llegar a la silla presidencial se lo tomen muy en serio, y uno de ellos será un candidato que es un hacendado adinerado que ha estudiado en Francia, haya regresado a México con ideas liberales, sobre todo en la política, y que va a escribir un libro justamente un año antes de las elecciones de 1910, y este libro se llama La sucesión presidencial de 1910. En este libro, Francisco I. Madero lo que va a tratar de dar a entender es que, ojo, en un primer momento él no está en contra de Porfirio Díaz. Él pretende que se elija de manera democrática al vicepresidente, porque la edad avanzada de Porfirio Díaz en algún momento iba a provocar que Porfirio Díaz dejara la presidencia. Y entonces, para que no hubiera un movimiento armado o que hubiera una lucha de poder dentro del mismo estado, entonces que se eligiera de manera democrática al vicepresidente, y en un momento dado en el que Porfirio Díaz decidiera renunciar a la presidencia o le ocurriera alguna otra cosa, entonces el país ya estaba preparado para esta transición y tener a un presidente elegido democráticamente o electo democráticamente por el pueblo. Publica su libro y al siguiente año, en 1910, se presentan las elecciones. Francisco I. Madero, Nicolás Zúñiga y Miranda, que era un candidato que siempre perdía las elecciones con Porfirio Díaz, y finalmente Porfirio Díaz. Gana las elecciones Porfirio Díaz, y Francisco I. Madero, con los movimientos antirreeleccionistas, empiezan algunos movimientos en varias partes y en varias ciudades del país, lo que va a provocar que Porfirio Díaz se moleste y entonces manda encarcelar en San Luis a Francisco I. Madero. Con la ayuda de algunos revolucionarios, Francisco I. Madero va a escapar, se va a ir a San Antonio, Texas, y con la ayuda de Ramón López Velarde, un poeta de la época, va a redactar el Plan de San Luis, el cual establece que desconoce el triunfo de Porfirio Díaz, pide que renuncie también el vicepresidente Ramón Corral, se convoca nuevamente a elecciones, y que si Porfirio Díaz no hace caso a lo que plantea el Plan de San Luis, entonces convoca al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Con esto, dando inicio a la Revolución Mexicana.